muy agradecido. Hoy vamos a hablar sobre la Comisión Interamericana de la Asociación Mundial de Capellanes Pro Defensores de los Derechos Humanos, ¿verdad? Hay unos temas muy importantes, que cómo hacer una petición ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ante una institución del Estado. En las acciones gubernamentales de diferentes países, estas instituciones pueden ser los municipios, la Policía Nacional y otras instituciones públicas. ¿Qué es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, la Comisión Interamericana es un órgano principal y autónomo de la OEA, creado en 1959, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA de la Comisión. Esta está integrada por 7 miembros o miembros independientes, aspectos en derechos humanos, que no representan a ningún país y son elegidos por la Asamblea General de la OEA. Una Secretaría Ejecutiva Permanente con sede en Washington, D.C., de los Estados Unidos, le da apoyo profesional y administrativo a la Comisión. Los derechos humanos interamericanos, la Comisión. Los derechos humanos en el sistema interamericano. ¿Qué es el sistema interamericano de los derechos humanos? Es un sistema regional de promoción y proyección de derechos humanos y está compuesta por 2 órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ahí están sus siglas. La primera, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, su sigla es CIDH, y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, su sigla es IDH, la cual está monitoreada por parte de los estados y miembros de las organizaciones de los Estados Unidos, como es la OEA. ¿Qué es la OEA? La OEA es una organización que reúne a los 35 países independientes de las Américas y que tiene como propósito, primero, la alianza, la paz y la seguridad del continente. Promover, consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de la controversia que surjan entre los estados y miembros. La organización organiza la acción y la solidaridad de estar en caso de agresión. Procura la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos. Promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural. Erradicar la pobreza crítica que constituye un obstáculo a pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio. Alcanzar una efectiva limitación de armamento y convencionales que permitan dedicar al mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados Unidos. La OEA utiliza 4 pilares fundamentales. Estos son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. ¿Cuál es el Estado miembro de la OEA? Son 35 países de estados, entre ellos son Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos,
Granada, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, San Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadas, Surimanes, Trinidad, Tobago, Uruguay y Venezuela. ¿Cuál es la función de la comisión? La función de la comisión es promover la observación de la defensa de los derechos a través de la realización de las visitas a los países, actividades o iniciativas temáticas, la preparación de informes sobre la situación de derechos humanos en un país o sobre una temática particular, la adopción de medidas cautelares o solicitudes de medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el procesamiento y análisis de peticiones individuales con el objetivo de determinar las responsabilidades internacionales de los estados por violación de los derechos humanos y emitir las recomendaciones que consideren necesarias. ¿Contra quién se puede presentar una petición por violación de los derechos humanos? Bueno, se debe presentar la denuncia contra una o más estados o miembros de la OEA que se consideren que han sido violados los derechos humanos en la Convención Americana y otros tratados interamericanos de derechos humanos. La Comisión no tiene competencia para atribuir una responsabilidad individual, es decir, que no puede determinar si una persona es o no responsable. La Comisión solamente se puede determinar la responsabilidad internacional de un Estado de la OEA. ¿Qué resultados puedes esperar si interpongo una petición por violación de derechos humanos contra un Estado miembro de la OEA? En el caso de que se determine que un Estado es responsable de haber violado los derechos humanos de una persona, se emitirá un informe donde se incluyen las siguientes recomendaciones: suspender los actos violados de los derechos humanos, investigar y sancionar a las personas que resulten responsables, reparar los daños ocasionados, introducir cambios al ordenamiento legal, requerir la adopción de otras medidas de acciones que establece. También se puede intentar llegar a una solución amistosa de un asunto con el Estado. ¿En qué caso no podrá la comisión ayudarme? Bueno, la comisión no puede ayudarte por la parte que es pronunciarse al respecto de un Estado que no es miembro de la OEA, proporcionar abogados para asistir al proceso judiciales internos y para presentar una petición o solicitud a medida cautelar ante la comisión, suministrar ayuda económica o instrumentos de trabajo a las personas, realizar trámites migratorios o tramitar el otorgamiento de visas o asilo político. Este asilo político es una ayuda de la cual el tema es que la Corte Interamericana da sus derechos. La Corte Interamericana es instalada en el año 1979 y es un órgano judicial autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Convención Americana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene su sede en la ciudad de San José, en Costa Rica, y está compuesta por 7 jueces elegidos a título personal, provienen
de los estados y miembros de la OEA, la Corte tiene como objetivo interpretar y aplicar la Convención Americana y otros tratados interamericanos de derechos humanos. ¿Cómo llevar un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Solo los estados partes y la Comisión pueden someter un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las personas actúan directamente a la Corte Interamericana y el deber primero es presentar su petición ante la Comisión y completar los pasos previos de esta. ¿Contra cuáles estados podría la Comisión remitir un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Comisión puede, cuando procede a remitir casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, únicamente respecto de los estados que han ratificado la Convención Americana y que han reconocido con anterioridad la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, salvo que un estado acepte la competencia expresamente para un caso concreto. Los estados que han reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad, Tobago, Uruguay y Venezuela. ¿Cuáles son los tratados interamericanos de los derechos humanos? Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, 1969. La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura en 1985. Hay un protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derecho económico, social y cultural. Protocolo de El Salvador, que está tipificado en el año 1988. El protocolo de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte en el año 1990. La Convención Interamericana para prevenir sanciones y erradicar la violencia contra la mujer. Convención de Belén do Pará en 1994. La Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas, que fue decretada en el año 1994, y la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación con las personas con discapacidad en el año 1999. ¿Qué derechos están protegidos? Estos derechos son los derechos al reconocimiento, derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho de toda persona a no ser sometida a esclavitud y servidumbre, el derecho a la libertad, el derecho a las garantías judiciales, principalmente la legalidad de no ser retroactiva, el derecho de toda persona ser indemnizada a la ley en caso de haber sido condenado y sentenciado firme por error judicial. Los derechos a la protección, a la honra y dignidad. Aquí en el Ecuador existen artículos que se pueden llevar a lo que es a la injuria calumniosa. En otros países también existen códigos orgánicos integral penal sobre reglas, artículos que amparan sobre la protección de la honra y la dignidad. Se puede llevar a una persona a una querella cuando ella o esta persona causa injurias calumniosas contra la dignidad de un ciudadano. Recordándole que en todos los países de Sudamérica y en todos los países del mundo existe también el derecho amparado a lo que es prácticamente el pasado judicial. Muchas personas tienen por actitud de reincriminar por una intimidación psicológica
ya que el artículo 156 del Código Orgánico Integral Penal aquí en el Ecuador, hay personas que intimidan psicológicamente en tratar de hacer recordar un problema anterior de aquella persona que ha tomado o ha redimido o ha cambiado su vida, ¿verdad? Entonces, hay derecho a la protección, a la honra y la dignidad. Eso es penado con sanción y con prisión y a veces con indemnización de parte de la persona perjudicada. El derecho a la libertad y a la conciencia de la religión. El Código Orgánico Integral Penal aquí en el Ecuador también establece que la libertad de culto no puede ser prohibida. Por lo tanto, las personas deberían, todo el que procesa la fe de una religión, tiene que respetar los estatutos y los órganos regulares que existen dentro de la ley en solicitar un permiso para poder dedicar un tiempo de la palabra y el mensaje a las almas, ¿verdad? Ahí también hay un permiso que se le concede para que la persona pueda predicar. Y también hay una sanción para aquel que se oponga, aquel que no predique. Si tiene el permiso y prohíbe que no predique, en ese momento va a ser sancionado por prohibir la libertad de culto. La libertad de pensamiento y de expresión. Eso está muy claro aquí en el Código Orgánico y la Constitución Política de la República del Ecuador, en el artículo 20, también nos habla que nosotros tenemos el derecho a la libertad a poder expresarnos de muchas maneras, siempre y cuando no se ofenda a la persona, sin agravio, sin insulto y sin tratar de, como dice los derechos de la protección, de manchar la honra o la dignidad de aquello. La libertad de la asociación. Toda persona puede tener la libertad de formar una asociación o una organización. Sus derechos son prevalecidos siempre se forme un acta constitutiva ante las autoridades competentes. El derecho a la protección a la familia. Los problemas intrafamiliares existen en todas partes del mundo, pero hay leyes que otorgan el espacio y el tiempo de la comprensión en que las personas tengan una mediación en aquellos temas para que no se formalice una acción más agresiva sobre este tema. A veces siempre las personas deberían de abstenerse a una decisión apresurada, porque después hay una reconciliación con el cónyuge, ¿verdad? Hay la oportunidad del perdón, hay la oportunidad de poder darse una mediación de diálogo o una intervención de parte de algún familiar o un curador. Eso existe en todo país, ¿verdad? Pero cuando tomamos una decisión, como dice aquí el derecho a la protección de la familia, las autoridades competentes, la Policía Nacional, está en la obligación de intervenir por la seguridad de los menores. El derecho al nombre es una parte muy importante sobre aquel tema. La Biblia habla sobre un tema que dice, cuida tu nombre. El derecho al nombre es la consideración de respetar y no ser juzgado, y también de poder obtener la obtención de la paternidad de la persona, el derecho al nombre. Personas que tienen derecho a poder tener una estabilidad y de ser inscrito para que ella y pueda ser un ciudadano más de ese país. El derecho del niño y la niña. Esa seguridad hay que darle en el entorno, dentro del hogar, la comprensión, haya una viabilidad de diálogo y hay un entorno pacífico entre la familia. Los hijos no van a tener esa posibilidad de tener traumas psicológicos o problemas de bajo rendimiento en su calificación. El derecho a la propiedad privada. Aquí en el Ecuador existe el artículo 201 del Código Orgánico Integral Penal, donde nos habla y nos indica que ninguna persona puede hacer el uso o ocupar un espacio de una propiedad privada, porque inmediatamente esa persona puede ir detenida, ¿verdad? En todos los países existe un artículo del Código Orgánico Integral Penal, de acuerdo a la dirección de la Asamblea Constituyente o como le dicen la parte más esencial, de los diputados, que hayan tomado
una protección al derecho a la propiedad privada. El derecho de la política. Bueno, toda persona tiene la oportunidad de dar su opinión, su proyección y sus pensamientos a poder edificar una oportunidad de un buen vivir para un pueblo. Todos podemos ser partícipes de eso. El derecho a la igualdad ante la ley, ¿verdad? Esta parte de derecho a la igualdad ante la ley nos habla sobre a veces tomando un tema en lo que es la repartición de bienes. Aquí existe la ley en el Ecuador y en todas partes del mundo, vuelvo, valga la redundancia, que cuando una persona se compromete con alguien y tiene más de 2 años conviviendo con ella, la compañera es partícipe a la mitad del fruto del trabajo de esa unión de hecho, ¿verdad? Ahora, el derecho a la protección judicial. Toda persona tiene derecho a ser protegido sobre lo que se determine en una audiencia. Hay muchas veces que las leyes son diferentes en países sobre lo que es en las cuestiones del narcotráfico. Aquí, si en Ecuador a una persona lo cogen con un contenedor de droga, la pena es 13 años. Si cogen a un joven o cualquier persona con 1 libra o media libra o con 50 gramos, son 13 años. Entonces hay que cambiar la mentalidad de ciertas leyes, ¿verdad? Entonces, por eso que en otros países como en Israel, en Egipto, las leyes son muy fuertes. Y ahí intervienen los derechos humanos para poder viabilizar una extradición y que aquella persona con nacionalidad, sea colombiana, peruana, boliviana, de Uruguay o panameña, pueda ser extraditado para que pueda viabilizar una sentencia dentro de su país y tenga la conformidad de la visita con sus familiares. El derecho al desarrollo progresivo de los derechos económicos, social y cultural. Esta es una base muy importante donde nos habla que la sociedad también tiene el derecho a la salud. El Código Orgánico Integral Penal, aquí en el Ecuador, en el artículo 218 y en el libro de la Constituyente 365, numeral 5, ¿verdad? Nos habla de que toda persona tiene el derecho, toda entidad pública y privada está en el derecho de la atención inmediata para poder atender a una persona. Aquí no estamos viendo la clase social, que está en el derecho de la atención. Dice la ley que dicha negativa será sancionada con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Si el médico se niega a atender, el enfermero o el médico de guardia, quien esté dentro de una entidad privada o pública, sea una clínica, un consultorio o sea un hospital gubernamental del Estado, si estos se niegan a atender a aquellas personas que dicen, no, usted no está registrado, no está pagando la seguridad social, usted no está haciendo aportaciones, inmediatamente ese médico puede ser sancionado con este artículo aquí en el Ecuador. En todos los países de Sudamérica existen también artículos que amparan el derecho a la salud y el derecho a lo que es a la acción social y cultural. Bueno, entramos, ¿qué prohíbe los demás tratados en los derechos humanos? Se prohíben los actos, tortura o tratos cruel, inhumano o degradante, restableciendo de la pena de muerte en los países que han abolido, violencia física, sexual o psicológica y discriminación contra la mujer, desaparición forzada y discriminación contra la persona con discapacidad. ¿Cómo presento una petición? Primeramente tiene que haber un proceso judicial interno, ¿verdad? Y agotado todos los recursos judiciales internos para que se pueda presentar una petición ante la Comisión Interamericana. La comisión puede estudiar una petición en la que no se haya agotado los recursos internos. ¿Cuándo? La ley interna
no se establece con el debido proceso para proteger los derechos que se alegan violados. No se ha permitido la presunta víctima al acceso al recurso interno o se le ha impedido el agotarlos, ¿verdad? O hay demora en emitir una decisión final sobre el caso si que existe una razón válida. Se puede presentar la petición a la Corte Interamericana en el idioma que corresponda a cada país. Se necesitan abogados. No necesitan abogados. Son gratuitos. Deben incluir lo siguiente: datos de la persona, de la presunta víctima y de sus familiares. Datos del peticionario, nombre completo, teléfono, dirección postal y correo electrónico. Una descripción completa, clara y detallada de los hechos alegados que incluya cómo y cuándo y dónde ocurrieron, así como el Estado que se consideren responsable. Indignación de las autoridades estatales que se consideren responsables. Derechos que se consideren violados, casos posibles. La instancia judicial o autoridades en el Estado a las que se acudió para remediar la violación alegada. La respuesta de las autoridades estatales es especialmente de la de los tribunales judiciales. En el caso de ser posible, las copias simples y legibles de los principales recursos interpersonales de las decisiones judiciales internas y otras anexas que se consideren pertinentes, tales como la declaración del testigo y la indicación de si se ha presentado la petición ante otro organismo internacional con la petición con el objetivo de facilitar la identificación de los mismos. Requisito que deben cumplirse los anexos de la petición. La fotocopia del documento no requiere ninguna formalidad, es decir, no es necesario que estén certificados, apostillados, legalizados o autenticados legalmente. Basta con que sean copias simples, que estén legibles. No es necesario enviar varias copias del mismo documento. ¿A dónde se debe enviar? Se puede enviar por correo electrónico. Ahí está el correo electrónico que lo vemos: cidh@oas.org, ¿verdad? La página es www.cidh.org. Tenemos el teléfono, el fax de contacto, el correo postal de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, 1989 F, Streets NW, Washington, D.C., 2006, Estados Unidos. Intrusiones, formulario, dato de la presunta víctima y de la parte peticionaria, dato de la presunta víctima. Por favor, indique los datos de las personas o grupos afectados por la violación de los derechos humanos. Es importante notificar a la comisión de inmediato y por escrito si la presunta víctima desea cambiar la representación o constituirse como peticionario a una propia petición. Si se trata de una o más presuntas víctimas, por favor colocar los datos personales en la sesión de información adicional. Nombre de la presunta víctima, ¿verdad? Nombre con que se identifica, si es distinto al incluido en el campo anterior, la presunta víctima, ahí se pone los nombres y los apellidos, ¿verdad? Fecha de nacimiento de la presunta víctima, el mes, el día y el año. El correo electrónico de la presunta víctima.
La información adicional sobre la presunta víctima, los datos familiares, ¿verdad? Por favor, indique los datos de las o los familiares cercanos a la presunta víctima que habrían sufrido daños como consecuencia de la alegada violación de los derechos humanos. Nombre de familiares, relación de parentesco con la presunta víctima, correo electrónico de familiares, dirección postal de familiares con indicación de la calle o avenida, número, nombre del edificio o casa, departamento, ciudad, estado, provincia y el código postal del país que corresponde. Teléfono familiar, de ser posible, indique los códigos del área, el fax de los familiares, de ser posible, indique los códigos de las áreas, información adicional sobre los familiares. Dato de la parte peticionaria. Dice, por favor, indique los datos de las personas o grupos que presentan la petición. Es importante notificar a la comisión de inmediato sobre cualquier cambio de la información de contacto. Nombre de las partes peticionarias en caso de tratarse de una organización de la asociación civil, incluir el nombre de su representante o legal que reciba la comunicación en caso de que se trate de más de una parte peticionaria. Colocar los datos en el campo de información adicional. Cicla de la organización. ¿Sí? Correo electrónico de la parte peticionaria. Dirección postal de la parte peticionaria, ¿verdad? Con indicación de calle o avenida, número, nombre del edificio o casa, departamento, ciudad o estado o provincia y código postal. Teléfono de la parte peticionaria, de ser posible, indique los códigos del área, el fax de la parte peticionaria, de ser posible, indique también el código del área, ¿verdad? Aquí hay una petición que le pongo como ejemplo. Esta petición es un oficio ante las instituciones del Estado, según el país que corresponda, municipios, policía e instituciones bancarias, ¿verdad? En el primer lugar, pondremos en el encabezado con los logotipos correspondientes, luego la sigla de la organización, que es el oficio, el año, el número de oficio, ¿verdad? Ponemos aquí, en este caso ponemos aquí como ejemplo, dice Asocadeu, Asociación, ¿verdad?, de Capellanes de Derechos Humanos. El oficio, va el número en la parte de abajo, el oficio número 02144, la fecha, Guayaquil, 27 de agosto de 2021, y ponemos como título la parte importante donde nos muestra y dice: muy ilustre municipalidad de Guayaquil, gobierno autónomo descentralizado municipal. Y abajo se pone el nombre de la alcaldesa. Primero el nombre de la alcaldesa, en este caso la doctora Cintia Fernanda Viteri Jiménez, y el grado que ella corresponde al cargo que tiene en el departamento gubernamental del Estado, que es la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil. Y se pone con una interpretación de respeto de nuestras consideraciones, en este caso la directiva de la Organización de los Derechos Humanos podrá dirigirse con respeto, donde diga: reciba usted un cordial saludo de quienes hacemos parte de la Organización Internacional de la Asociación Mundial de Capellanes, Pro Defensores de los Derechos Humanos, Asocadeu, y de la Organización Chambre Internacional of the America, USA, de los Estados Unidos. Paso siguiente: el relato de los derechos, el relato de los hechos, pedido, comunicados o denuncia. Al final del escrito pondremos el nombre de la secretaria. Primero el nombre de la secretaria, porque ella es la que se encarga de responsabilizarse, de corregir los pensamientos, las proyecciones y las perspectivas dirigidas hacia
las personas a las cuales ustedes se van a comunicar, ¿verdad? Esta es una técnica del cual se responsabiliza cualquier escrito a la secretaria, pero siempre va a la secretaria primero en todo escrito. Lo considero yo como algo primordial de respeto, considerándole y dándole su lugar. Nosotros firmamos al último, como decimos, ¿verdad? Ahí dice, al final del escrito, pondremos el nombre de la secretaria, presidente o comisionado, director o capellán, y después van con los respectivos códigos, el QR que ahorita ya se va a activar nuevamente, la dirección de cada país. Por ejemplo, estamos hablando aquí de Ecuador, ¿no? Y en la parte final ponemos, quedamos muy agradecidos con usted, señora Cintia Fernanda Viteri Jiménez, alcaldesa de la ciudad de Guayaquil. Atentamente, ¿verdad? Y en la parte inferior de la hoja, usted se va a dar cuenta que están los QR para que cualquier persona que desee, cuando reciba el documento, ¿verdad? Puede escanearlo y va a esperar de que va a encontrar a la organización en una página internacional, ¿verdad? En la parte inferior hay unos escritos que dice sede carrera 1GN. Esta es la dirección de Uribe Caribe en Cali, Colombia. Está el teléfono, está la página web, ¿verdad? Está el correo electrónico y en el otro está también la dirección de los Estados Unidos de Norteamérica. El SIOA tiene un registro y ese es un registro y la personería jurídica que ambas organizaciones por convenios internacionales mantienen junto con la Organización de Capellanes Mundiales de los Derechos Humanos, ¿verdad? También tiene un registro federal donde la OEA y el departamento de Washington DC tiene conocimiento sobre este convenio. Y en la parte última, el correo que corresponde, en este caso, a la directiva que corresponde al país. Puede ser un correo de la directiva de Bolivia, de Argentina, de Panamá, de Perú, de Colombia, de Brasil, ¿verdad? Y aparte la dirección donde queda la sede, donde realmente se está motivando la ayuda a todas las personas que realmente deseen el servicio humanitario, porque nosotros estamos para servir a las personas vulnerables. Ahora, de la misma manera procedemos con el oficio de la policía, procedemos con ese oficio también a la Comisión de Tránsito, a las instituciones bancarias, ¿verdad? Otra vez empezamos con el ejemplo, es a Socadeu, el número del oficio, la fecha, la persona a quien se le va a dirigir y el cargo que tiene, jefe de la Policía Nacional del distrito, puede ser distrito sur, norte, hay dependencia de acuerdo a la localización de cada país, ¿no? La ciudad, Guayaquil, ciudad, ¿verdad? De nuestras consideraciones y se pone la parte principal, la parte importante, que es de conservar el respeto dirigiéndose a las personas de quien realmente va a recibir esta petición que usted desea. Estas peticiones de oficio ustedes la pueden ir preparando para que en esta fecha que ya estamos cerca, a la vuelta de Navidad, puedan ir apreciando peticiones de solicitarle con cariño a todas las instituciones gubernamentales y a las instituciones también privadas que puedan colaborar en estas Navidades. Hay muchas cosas que se pueden hacer pidiéndola con amor, ¿no? Estoy dispuesto a relacionar alguna pregunta. La parte principal de esta introducción es dándole gracias a todos ustedes por su amable atención y pedirle mi disculpa por el enlace, ya que hay diferencia de hora entre Ecuador y Argentina, Bolivia y Panamá, ¿verdad? Señor subdirector,
Estoy dispuesto. Señor presidente del Directorio Internacional, licenciado Carlos Oropesa, una petición, le concedo el enlace a un espacio de diálogo. Se fue a dormir, Oropesa. Muy buenas noches, mi hermano, doctor abogado José León. ¿De la me copian por allí? Sí, le escucho. Sí, le escucho. Buenas noches, mi hermano. Por aquí le habla director ejecutivo desde Venezuela, capellán Oscar Rojas. En el desglose de todos estos derechos, donde usted comentó de protección a la familia, a la propiedad privada, que aquí es donde voy a hacer énfasis a manera de intervención y a manera pregunta y asesoría en los derechos políticos, en los derechos a la igualdad ante la ley, derecho a la protección, a la protección judicial, derecho al desarrollo, tanto político, económico, social y cultural. Lo cual, iniciando con esta palabra, en el país Venezuela, como lo dije hace unos minutos, hemos sido noticia durante estos 20 años. ¿Ok? Nuestro derecho a la política fue esta torta como que la partieron en dos pedazos y hasta le pusieron color. El derecho a la propiedad privada, y aquí quiero iniciar con la pregunta y la intervención y la asesoría. Yo como director, ¿ok? Y al igual con mi equipo de trabajo. Claro, usted comentó ahorita con referente a de manera cómo incursionar a través de las denuncias. La teoría en materia de la denuncia, cuando hice el máster el año pasado internacional en de los derechos internacional de los derechos humanos, justicia penal y derecho internacional humanitario, esa clase que usted está hoy impartiendo, la vi y me llama mucho la atención en este momento. Ya, de hecho, la teoría nos dice de que una vez agotado todos los recursos en nuestra localidad, en este caso en Venezuela, es donde yo voy a hacer público y notorio de esta denuncia a nivel internacional. ¿A dónde quiero llegar con esto? Me llamaron hace ya una semana de una violación a la propiedad privada
y alguien que salió fuera del país, de Venezuela, dejó a alguien conocido allí y ahora esa persona no se quiere salir de esa casa. Es una casa que fue adjudicada por programas sociales del gobierno actual aquí en Venezuela, y esa persona en el transcurso de estos días estuvo en la fiscalía, en la cual la atendió la fiscalía cuarta, ¿ok? Y en donde el propietario no tiene derecho, en este caso es mujer, que la fiscalía cuarta le dice que no tiene derecho, que ella ya prácticamente esa casa la perdió. Aquí también me habla de derecho a la protección judicial, y esa persona que se quiera hacer dueña de la vivienda, lo que aquí le llamamos al Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, que es el 6CPC, ¿okay? Algo así parecido como en Colombia, que es la SIGIN. Hay un familiar de esa persona que invadió esa propiedad privada y amenaza a la persona que está en esa, que está siendo afectada. Nosotros, de una vez agotado todo el recurso, como me dice la teoría, esto puede llegar a instancias internacionales, a lo que usted hace unos minutos viene desarrollando en este tema. Mi hermano abogado, doctor León. Bueno, primeramente hay que contemplar lo que nos dice el artículo 30, ¿verdad?, de los derechos humanos, donde las personas tienen derecho de habitar seguro a una constitución. Así, el tema es tratar de ver cuáles son los artículos que favorecen, recordándose que en los países, en cada país, la constitución es diferente, ¿verdad? Pero no cambia tanto la diferencia, sino es la exponencia del artículo que pueda respaldar a la sujetación de esta petición que usted desea. Porque acá en el artículo 201 del Código Orgánico Integral Penal, acá en el Ecuador, el uso de ocupación de espacios de suelo de propiedad privada es penado, ¿verdad? Entonces tendríamos que viabilizar cuál es el artículo que defiende el derecho a la protección de la propiedad privada, en este caso, ¿no? Entonces, viabilizarla por primera instancia sería en un tema de mediación, hacerle entender, ¿sí? Hacerle entender a la persona que supuestamente, entre comillas, se sienta a código penal, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bueno, eso por interno lo vamos a hablar para ver si yo te direcciono. Tengo que relacionarme sobre dónde podemos encontrar una viabilidad. Pero yo creo que inmediatamente acá hay personas que tienen la amabilidad de poner denuncias, ¿verdad? O hacen falsos testimonios en quererse apropiar de una propiedad ajena, ¿verdad? Ahora, si está suscitando en Venezuela está suscitando esta situación, debería de primeramente entrar en una instancia de mediación de parte de una persona quien pueda hacerle entender cuál es el error que está cometiendo la persona invasora, ¿verdad? Para que no llegue a mayores. Porque si en Venezuela dice que si usted abandona su casa por un mes, 2 meses, y viene otro y se es el dueño, bueno, hay que ver cómo es la ley allá, ¿verdad? Pero aquí la ley es diferente, ¿sí? Entonces, Saludos, bendiciones. bendiciones, hermano. Permite, doctor. Sí, siga. Vale. Bueno, saludos de acá de Cali, Colombia. Muchas bendiciones. Primero que nada, pues, felicitándole por su exposición. Y, claro, hay mucha tela que cortar en todo esto, hay mucho que decir en todo esto. Pues, gracias, comisionado especial para Sudamérica. Pues aclarando el punto tuyo primero, que el doctor Villalta pues es el comisionado especial para Sudamérica, y cada comisionado en cada país pues debe vincularse a esta comisión internacional
para crear sede en cada país. Por eso es algo que lo vamos a más adelante a ir desarrollando. Por lo menos el comisionado que exista en cada país tiene que vincularse a la Comisión Especial para Sudamérica. Esperamos que pronto pues abarquemos lo que es el tema de la comisión para todo el continente latinoamericano. En el tema de cuestión, pues, el tema de Venezuela es un caso muy grave y un caso que de verdad, muy complejo, pero hay ciertos elementos ahí que voy como quien dice, aclarar. Número uno, pues Venezuela se salió de la comisión de la OEA, perdón, Venezuela se retiró de la OEA hace unos, bueno, no me acuerdo cuántos años atrás, Chávez, y lo reafirmó así, pues, y Venezuela de una manera está fuera de la OEA y de esa manera la Corte Interamericana, la Comisión y la Corte Interamericana no son vinculantes en el territorio nacional de Venezuela en cuanto a sus normas, vamos a decir, en cuanto a estos parámetros de normas que usted ha tocado a continuación. Ahora, el tema de Venezuela, pues lo que esa juez dice está fuera de la ley, porque la misma ley de Venezuela ampara a todo ciudadano. Primero tiene la Constitución de Venezuela, en teoría, es una de las mejores de Latinoamérica, ¿no? En teoría lo digo porque pues ya sabemos cómo es la verdad. Pero la Constitución de Venezuela, creo que el artículo 31, pues indica que todo ciudadano tiene derecho a ampararse a organismos internacionales. Cuando un organismo regional, cuando instituciones regionales pues, no pueden amparar, en este caso ya la Corte Suprema de un país no puede amparar a un ciudadano en sus derechos, pues ese mismo mecanismo le da la facultad a ellos para que pues vayan a instancia internacional. O sea, todo ciudadano tiene derecho de salir y entrar a cualquier país. Porque aunque Venezuela se retiró de la OEA y la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana no son vinculantes en cuanto a sus operaciones, vamos a decirlo así, dentro del territorio de Venezuela, pero existe lo que es otros tratados internacionales como el de la ONU. Pero los mismos derechos humanos dice que toda persona tiene derecho de entrar y salir de su país, a menos que el país no sea democrático, a menos que el país no haya un Estado de Derecho, a menos que sea un país comunista, como decía en el caso bueno, un país extremadamente comunista, ¿no? Pero según no me recuerdo qué artículo es, el artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que todo ciudadano tiene derecho de entrar y salir de un país y hacer qué tiempo no sabemos, pero entonces dentro de ese orden de idea, lo que quiero enfocarle pues que esa persona en Venezuela, por tomarla en ejemplo, buenos ejemplos para lo que se está tocando el tema, ella tiene derecho y mientras que hay un Estado de Derecho como la Constitución de Venezuela que también habla de sus derechos económicos, de derecho a la privacidad, a las empresas privadas, derecho económico, pues vamos a decirlo así mejor, ella tiene derecho. Entonces, ¿qué pasa? Esa interpretación de esa juez no tiene asidera política, asidero constitucional. O sea, ¿a qué ley se ampara ella? ¿O qué ley se toma ella, esa juez, para decir que ella perdió su derecho? Esa es mentira. Ahora, lo que sí es recomendable en este caso, si es un grupo de personas que está sufriendo esta situación, el caso hay que llevarlo a la Corte Interamericana. ¿Por qué? Y de ahí pues llevarlo a la instancia también de la ONU. ¿Por qué? Porque si no hay denuncia, no hay delito. Y lo bueno que le ampara a estas personas es que los derechos humanos no prescriben, ¿me entiendes? Cuando tú haces una denuncia sobre esa violación de derecho a la propiedad privada, es la palabra que está buscando, el derecho a la propiedad privada, entonces, ok, al momento no va a recibir respuesta, ¿verdad? Puede ser que este año, el otro año no, pero algún momento ese gobierno va a caer, algún momento se va a restablecer el verdadero Estado de Derecho, porque cuando yo le decía en la clase pasada que el hecho que tenga constitución no indica que hay un Estado de Derecho, porque puede haber la teoría de un Estado de Derecho con la constitución, pero en la práctica no hay Estado de Derecho porque hay puras violaciones de derechos humanos, como estamos hablando. Por lo menos una juez de un tribunal de un país que diga que un ciudadano no tiene derecho por haber salido de su país a estudiar, a trabajar,
a progresar en otro país, pues eso no tiene asidero, o sea, eso no tiene pata y cabeza, por lo menos la expresión criolla, y porque los mismos derechos humanos, cada uno con ellos, te dan el derecho también de entrar y salir de un país, te dan derecho a la propiedad privada y te dan derecho a hacer una denuncia cuando tú sientas que tus derechos son vulnerados. Entonces, en fin, para terminar acá, que yo le recomendaría a Oscar es que forme un colectivo, haga una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si los mecanismos de control, en este caso también pueden hacerlo ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, aunque sabemos que pues ya sabemos la historia, pero hay que usar todos los mecanismos necesarios, Defensoría del Pueblo, todo eso, para entonces así por escrito, entonces dice ahí. Y mañana, por decir algo, el año que caiga ese derecho humano no prescribe, y ese no prescribe, también lo protegen a ella. Bueno, Sí, ahí le sí, de lo de gracias a mi hermano Carlos por esta intervención. De hecho, estuve el lunes pasado y me llegó el número de la fiscal aquí en el estado de Carabobo, que la conozco, ¿verdad? Más no me he atrevido para tocar ese tema, ¿ok? Para tocar ese tema, porque la fiscal cuarto o el fiscal cuarto, el doctor X, dice que no, que por el simple hecho de haber salido del país y haberle pedido el favor a esa persona para que estuviese pendiente de ese inmobiliario, cuando la persona regresa, se suscita todo este inconveniente. ¿Ok? Entonces, gracias al doctor León, ¿verdad? Y a mi hermano Carlos, realmente por ese apoyo a través de esta intervención. Hay algo que quería acotar aquí en el Ecuador. La Constitución del Ecuador, en el artículo 30, nos expresa que las personas tienen derecho a un hábitat segura y saludable, ¿verdad? Y a una vivienda adecuada y digna y con independencia de social o económica. El régimen de un buen vivir funciona en base del sistema o el Sistema Nacional de Programas de Vivienda que asegure el ejercicio y las garantías accesibles de los derechos de la economía de la Constitución del Ecuador. También nos avanza en el artículo 340, donde nos dice y nos habla que el ámbito de estas garantías se asegura en la judiciabilidad de los derechos constitucionales, de todos los derechos establecidos por las leyes internacionales y de los derechos humanos. En el artículo 11, en el numeral 3, del reconocimiento a la distancia o en forma de que ejercita la democracia, sea en el artículo 100 y en el derecho de resistir a cualquier vulnerabilidad de los derechos constitucionales por la acción u omisión de la parte del poder privado. Es decir, en el artículo 98, donde nos habla que la consagración de los derechos de una ciudad digna en construcción colectiva o política o pública en derecho a una ciudad digna en reconocimiento se nos basa en el artículo 31 de la Constitución de la República del Ecuador, donde nos establece que las personas tienen el derecho de disfrutar un pleno de una ciudad, de sus espacios públicos bajos, en los principios de la sustentabilidad judicial, social, el respeto a las diferencias culturales, urbanas y el equilibrio entre los urbanos y lo rural. El derecho de una ciudad digna de estar reconocida nos establece en el artículo 31 que restablece que las personas tienen derecho a disfrutar su pleno en la ciudad y en el espacio público. Por eso que el artículo 201 del Código Orgánico Integral Penal nos expresa una sanción sobre aquellos que quieran tomar algo que no le pertenece. La Constitución Política del Ecuador también nos avala sobre la protección a la seguridad del bien inmueble. Ahora, hay que buscar la viabilidad de los artículos que puedan amparar al derecho del propietario del bien inmueble, ¿verdad? Para poderle hacerle entender que está cometiendo un error. A veces hay una parte muy especial, señor director ejecutivo de Venezuela. La Biblia nos habla y nos dice claramente que este pueblo por ignorancia se pierde, porque no escudriña la Escritura. Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Entonces hay que primordial sobre ese tema, ¿verdad? Porque una cosa es
tener amor, pero otra cosa es tener pasión en lo que uno desea conocer y poder exprender para así poder ayudar a la gente vulnerable. Yo creo que usted, como una persona inteligente, ¿verdad? Observo que tiene una capacidad muy amplia. Usted va a direccionar y va a corregir esa situación en esa problemática que está suscitando con su cliente. Deseándole a usted de la distancia un abrazo. Un abrazo a la distancia, mi doctor. Bueno, saludos a todos, muchas bendiciones. Creo que el coordinador está por ahí creo que ya terminó la sesión, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero parece que la acción de la intrigancia de la conversación sobre las preguntas que hace mi hermano, el director ejecutivo de Venezuela, son viables para estar aquí en este emprendimiento y seguir preguntando, pero aprovechemos que hay mucho tiempo. De todas maneras, en la próxima clase tendremos otro taller para poder viabilizar cualquier pregunta. Si me permiten. Adelante. Yo solo quería compartir con lo que decían. O sea, por ejemplo, en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, en su título 2 y en su capítulo 2, en el artículo 19, dice: toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada que dignifiquen la vida familiar y comunitaria. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social mediante sistemas adecuados de financiamiento basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y el área rural. Se ha hecho con el anterior gobierno, pero cuando ha llegado este programa a los gobiernos municipales, se ha visto que los que se han beneficiado han sido los mismos funcionarios públicos y no así aquellas personas que realmente necesitaban. Han tenido la vivienda, no viven en esas viviendas están en alquiler, están en anticrético, y creo que ha sido mal manejado también esto, ¿no? Entonces creo que se ha vulnerado un derecho a los que realmente necesitaban. Solamente compartir eso. Respondiendo a esa pregunta de la exposición que acaba de hacer el compañero, es viable que cuando nosotros tenemos, a veces el presidente, ¿verdad?, de todos los países, tiene asesores, tiene personas de confianza, pero no todos son leales. Pero para eso estamos nosotros, para podernos direccionar y dirigir una carta o un escrito al señor presidente, considerando y basándonos con los artículos que nos ampara sobre la solicitud de la petición, considerando de que usted necesita que se le emita viviendas para las personas vulnerables, ¿verdad? Y considerar de que la ley también le ampara a posesionarse sobre aquellas viviendas que han sido construidas y que no han sido habitadas. Le pongo un ejemplo. Aquí hay una institución que se encarga de formar, de hacer casas populares como el Vidubi, ¿verdad? Entonces, yo tengo ahorita un escrito direccionado al señor presidente Guillermo Lazo Mendoza con una petición de más de 680 casas, ¿verdad? Se le va a solicitar y él, al tener la oportunidad de recibir la documentación, sus asesores lo primero que van a hacer es direccionárselo al ministro de Vivienda. Y el ministro de Vivienda va a direccionárselo a esta institución, y esta institución lo primero que va, como siempre dice, no hay presupuesto. Pero cuando se le hace conocer, basado también en derecho, que el artículo 37 nos establece que las garantías de las personas mayores en el acceso a vivienda son seguras a la vida digna, ¿verdad? Con el respeto de la opinión y el consentimiento del texto que identifica
el conjunto de grupos que deben de recibir la atención prioritaria y la especialidad de ámbitos públicos y privados. En este caso, si nos ponemos con el artículo que corresponde realmente a este escrito, hay que hacerle entender. A veces las personas desconocen de ciertos artículos que aún no han sido derogados, es decir, no han sido anulados, pero están ahí. Lo más importante es tratar de buscar la viabilidad de esos artículos y hacerle entender que usted está en su derecho. Los derechos no se van a perder si la ley está vigente. Los derechos se pierden cuando la ley ha sido derogada. Usted no puede estar sobre encima de la ley, ¿verdad? Entonces, hay que estipular sobre eso. Cuando hablamos del derecho de las viviendas que garantiza el gobierno, en lo que es la parte pública o política o la financiera, ¿verdad? La Constitución del Ecuador, en la formulación de las políticas de vivienda, en las competencias, nos habla en lo que es en el Estado Central, en el artículo 261, que sus garantías son competentes a todos los niveles de gobiernos. Entonces, hay garantías que son competentes para poder formalizar la ayuda que ustedes necesiten. Es decir, no se dé secciones porque ve usted una ciudadela que se está destruyendo, pídala. Usted puede pedirla, pero hágale entender que usted puede remodelarla. Si usted necesita un bien inmueble para vivir y estando ahí, usted está siendo dueño de casa, usted barre, la arregla, la decora, le hace una decoración. Es decir, usted va a cambiar la modalidad del buen vivir en ese bien inmueble. Solo tiene que pedir, ¿verdad? Hay una parte muy importante que le voy a recordar. Nuestro Señor Jesucristo dijo, todas son lícitas, pero todas no convienen, ¿verdad? Todas son lícitas, pero todas no convienen, ¿verdad? Él es el dueño del oro y la plata. Nosotros somos sus hijos. Nosotros somos personas que podemos viabilizar un diálogo con las personas más grandes. Nosotros somos unos David, que tenemos que entrar con mucha sutileza, con mucho amor, en hacer una petición a cualquier organismo gubernamental del Estado, a cualquiera. La dirección es tratar de que usted ponga su amor, su pasión en tratar de buscar los textos adecuados, los artículos especiales para poder hacer entender al gobierno que usted necesita una vivienda. Sí, José, en este caso de la pregunta del compañero de Bolivia, pues ellos deberían de organizarse como colectivo, como un conjunto de personas amparado pues en la Constitución, que el artículo que él acaba de leer, que es el derecho a la vivienda para la dignidad de la familia o de los ciudadanos, y pero tiene que tener una estructura, ¿no? O sea, un terreno, tiene que tener para que ese beneficio no le salga a otro, pero cuando el Estado lo ofrece, como quien dice, a la suerte de quien según tenga la necesidad, pues no faltan los corruptos, como cuenta el compañero. Y en este caso hay que hacerlo hay que organizarse como colectivo, como grupo de personas en condiciones vulnerables de vivienda, como familia. Y pues no sé si allá en Bolivia existe lo que es una comuna, colectividad, no sé qué figura jurídica le dan allá a un grupo de personas que se reúnan por hacer valer un derecho o para hacer una petición ante el Estado en cuanto a un derecho como es el caso de la vivienda. Y así pues, imagino que tienen que tener el terreno y solicitar al Estado pues unos recursos. Y uno como organización puede ayudarle a que pues el Estado paulatinamente, pues porque sabemos que ese derecho de la vivienda es algo progresivo, no es algo tangible como dice, como puede ser el derecho de la educación o de la salud. El derecho de vivienda es algo que progresivamente entre lo que es el Estado, la comunidad organizada y las organizaciones, como el caso de nosotros, pues trabajando en conjunto, buscan de dignificar, pues vamos a decirle así, ese derecho a las personas a las familias, sobre todo en el caso, porque siempre toca más el caso de familia. Entonces sí, eso se puede hacer, pero hay que hacerlo organizadamente para que los recursos lleguen a este grupo específicamente y no sean desviados o no repartan casas, como que dice, a la suerte de necesitados, que al final se cuelan los que no son necesitados. Bueno, respondiéndole a la pregunta, siempre sabemos que se pide una autorización de parte de las personas interesadas, ¿verdad?
y siempre también es viable que también se formalice un contrato de prestación de servicios profesionales, porque en este caso usted va a estar en esa diligencia y las personas quienes deseen recibir esta bendición van a contratar los servicios de los miembros de la directiva de la Organización Mundial de Capellanes, Profesores de los Derechos Humanos, para que puedan viabilizar estos trámites con respeto, consideración. Todo obrero es digno de su salario. Entonces, si va un grupo de 30, 40 personas a solicitarle al director ejecutivo de Venezuela sus servicios profesionales, él tendrá que firmarle, que le firmen una autorización para que junto con la autorización vaya anexado el escrito de la petición que desee con el gobierno para estas personas vulnerables, ¿verdad? Y a su vez un contrato aparte para que las personas puedan, como se dice, aceptar, para que tengan los transportes, pueda movilizarse y así pueda él sugestionar esas necesidades que tienen las personas vulnerables, ¿verdad? Documento, contrato de prestación de servicio, autorización y el escrito que va a hacer. Anexa el escrito, ¿verdad? Siempre se queda uno con el escrito original, ¿verdad? A favor de respaldo para que cualquier cosa que pueda suscitar o pueda mal ser interpretada, el representante de la organización tenga el respaldo considerable de que no puede ser calumniado por estafa masiva, por cualquier cosa, ¿verdad? Para no tener más esos dolores de cabeza. Pero sí se puede, ahí el Estado, todos los países del mundo dan dinero para lo que es cuestiones de viviendas populares, remodelaciones en vivienda y también dan lugares de espacio que hay que saber por medio de la alcaldía, considerar cuáles son los espacios que son municipales para que estos puedan ser expropiados y puedan ser donados a las personas vulnerables, siempre y cuando la comisión, en este caso la directiva de Venezuela, presente un proyecto de vivienda que le muestre al alcalde y el alcalde dice, yo puedo darle los terrenos para que usted pueda darle a las personas vulnerables, pero no tengo el recurso para hacer las viviendas. Entonces hay que buscar las vías. Se puede ayudar a las personas, pero son las personas las que tienen que ayudar a la directiva. Porque yo veo que mi hermano, el director ejecutivo de Venezuela, no tiene alas. Él tiene que tener un sustento, la gente tiene que colaborar. Pero si la gente se tira al piso y va a decir no tengo dinero, no hay plata, nadie se va a mover. María Teresa Calcuta se murió, pero sin embargo ella tenía una fundación y recibía donaciones mundiales. Mucho dinero recibía ella. Nosotros, la Organización Mundial de Derechos Humanos, somos sin fines de lucro, pero tenemos que ser considerados con respeto que podemos viabilizar y direccionar estos problemas, ¿verdad? Entonces, en la petición, mi querido presidente, director mundial de los derechos humanos, Carlos Oropesa, es considerar de que ellos tienen que firmar una autorización y un contrato de prestación de servicios profesionales. Sí, sí, bueno, ya para en el caso de Venezuela, pues es viable que se organicen como grupo para la denuncia. En el caso de Venezuela es la denuncia sobre la casa, que ya yo he oído noticias que son a varias personas que eso le ha sucedido. En este caso, pues se haría un escrito ante la Fiscalía General de Venezuela para que pues tome cartas sobre esas violaciones del derecho a la propiedad privada, sobre lo que es la retribución del derecho a la propiedad privada. En el caso de Bolivia, que es el caso de construcción de vivienda, pues igual, claro, para que haya ¿cómo se dice? Compromiso de las partes, ¿no? Sí, entonces, claro que sí se puede abordar esos dos casos, pero es algo pues que hay que hacerlo por escrito y hay que estructurarse y organizarse. Bueno. Bueno, yo me despido porque ya es tarde acá y bueno, gracias a todos, muchas gracias, mis bendiciones. Gracias, mi estimado José, comisionado especial. Coordinador, señor coordinador, pues ya creo que ya cerramos por el día de hoy. Saludos y muchas bendiciones a todos. Un espacio, un minuto, regálame unos segundos para todas las personas que estamos en este enlace vía Zoom, en una pequeña charla. Bueno, el tema es, me presento, antemano no me he presentado, yo soy el doctor abogado José Eulogio León Villalta, soy comisionado especial de las Américas del Sur y gracias a Dios tengo la gran bendición de conocerlo a cada uno de ustedes y especialmente a mi gran amigo y hermano, licenciado Carlos Oropesa. Espero poder seguir participando
y cualquier cosa que ustedes necesiten, voy a necesitar también de ustedes, ¿verdad? Mi teléfono, se pueden contactar conmigo y pueden tener un chat aparte o formar un grupo de WhatsApp con las personas quienes realmente podamos viabilizar ciertos temas como el que vamos a hablar en este momento, ¿verdad? Quedo agradecido de antemano a cada uno de ustedes, les deseo bendiciones, un abrazo a la distancia, mil disculpas por el atraso, recordando que el tiempo es oro. Que descanse. Bueno, muchas gracias por su participación al doctor José León. Muchas gracias a todos por su atención. Damos por culminado la sesión del día de hoy. Que Dios les bendiga. Descansen bien. Hasta mañana. Buenas noches para ustedes también y muchas bendiciones para todos los del panel de esta prestigiosa asociación. Bendiciones para todos. Amén.